Conversamos con el doctor David Lao, destacado abogado de los tribunales de la República y además es el presidente de la Fundación de Derecho del Consumidor y durante un tiempo usted fue también consultor jurídico y principal asesor de Proconsumidor en la República Dominicana. Su experiencia en el manejo de los temas de defensa del consumidor son bastante referentes. En ese sentido, ¿cómo valora usted la protección efectiva de los derechos al consumidor en la República Dominicana? Sobre todo en los últimos años, que se ha tratado de despertar un poco de conciencia en la población de los derechos que le asisten, y derechos de los cuales siempre ha sido vulnerado por sectores contrarios. Mire, se observa un retroceso en cuanto a la protección de los derechos del consumidor, porque tratándose de un derecho de tercera generación y estando obligado el ente regulador a actuar tanto respecto al sector público como al sector privado, no se siente la mano de Proconsumidor, porque siendo como somos un Estado social y democrático de derecho, el derecho de consumo pasa a ser una garantía de los derechos. Y estos derechos, por ser de tercera generación, tienen un carácter expansivo. Pero eso no se observa. Por ejemplo, usted se va al campo de las telecomunicaciones y observará que prácticamente han desaparecido los derechos de los usuarios de esos servicios. Aquí nadie se ocupa de proteger al usuario de telecomunicaciones y esto está causando inconvenientes a los usuarios dominicanos sin que haya lugar a una respuesta del sector público. Usted se va al sector bancario, el tema de la tarjeta de crédito, el tema Eso es recurrente. sí, de los intereses bancarios, el tema de las cargas en las cuentas bancarias. Sí. Aquí desapareció la cuenta de ahorro porque se convirtieron en cuentas atacadas por un ratón llamado banco, y ya esto no existe y no hay una respuesta. Aquí todas las tarjetas cargan el interés que le viene en gana. No hay regulación realmente. Bueno, la normativa está ahí, lo que no hay son autoridades interesadas. ¿Quién es responsable de hacer cumplir esa normativa? Aquí ¿Proconsumidor o realmente? El Estado tiene lo que se llama órganos sectoriales. Esos órganos sectoriales se supone que son garantes de los derechos de los usuarios y consumidores. Y la entidad rectora, la que tiene que trazar la pauta y supervisar que eso sea así, es Proconsumidor y no se hace. Y la superintendencia de bancos, en el caso de la tarjeta de crédito. Tiene que actuar porque la ley dice que el consumidor tiene la opción de ir a Proconsumidor o de ir a la superintendencia. Entonces, la superintendencia está controlada por banqueros. Y además de los banqueros está el propio representante del Estado que tiende a inclinarse hacia los banqueros y a menospreciar a los usuarios. Pero igual ocurre en el tema eléctrico. En el tema eléctrico hay un total desorden. La ley establece que las empresas comercializadoras de electricidad deben reembolsar al usuario por las horas de apagones. Claro. Y esto no se hace en nuestro país. Entonces, usted busca sector por sector y en todos hay deficiencias. Y esas deficiencias tienen que ver con que Proconsumidor no asume el papel rector que la ley dice que debe de tener, aún teniendo una ley imperativa de orden público y de interés social, como es la ley de Proconsumidor, que es una ley orgánica del sector consumo, y otras leyes patentizadas en el artículo 53 de la Constitución. Y sin embargo no ocurre nada porque el director de Proconsumidor está más interesado en defender los derechos de los usuarios extranjeros. Normalmente la prensa se la pasa viajando y el consumidor dominicano, bien, gracias. ¿Cómo así? No, él se ha dedicado a
Pero usted lo dice porque a veces él participa en eventos internacionales y eso es normal, Sí, cuando hay pero el cosas despliegue, el despliegue de prensa que hace, si lo hiciere tratando asuntos nacionales, sería una bendición para el consumidor dominicano. Entonces, Pero usted no ve esa misma usted, actitud. ¿cuál sería entonces la debilidad que usted observa en Proconsumidor actualmente para cumplir con esa misión, que es la misión realmente Mire, que justifica su yo le existencia? pongo un caso, por ejemplo, el sector turismo. En el sector turismo, Proconsumidor no se ocupa de ver la calidad del servicio que están ofreciendo, ni las empresas de A y B, como se le dice, Sí. ni los hoteles. Entonces, ni las tiendas de artesanía, que debe de existir un control y un respeto por el turista, que es el consumidor más vulnerable de todos los consumidores. Usted no ve esa mano de garantía, usted no ve la mano de que se mantenga, por ejemplo, la higiene. Los centros de comida rápida, cuando llegaron a República Dominicana, se caracterizaban por ser lugares de alta higiene y de un servicio de primera. Eso ha ido decayendo, Esos estándares de calidad se han ido degradando. degradando, y la responsabilidad del proconsumidor de ver lo que está pasando ahí. Y no asume, o sea, no lo ve como algo propio, porque lo que se tiene en proconsumidor es un político. Y entonces el ojo político es lo que determina su accionar. Y en este gobierno se llegó al extremo de que se modificó la ley vía el Tribunal Constitucional para mantener a un político en ese puesto. Y los políticos lo que hacen es eso, precisamente política, pero con relación a derechos de consumo, este país está huérfano. Entonces, ¿usted cree que un político no puede dirigir Proconsumidor? Lo que yo digo es que el político tiene que saber que su compromiso es cumplir la Constitución y las leyes en defensa del consumidor, y los órganos sectoriales, por ejemplo, telecomunicaciones, electricidad, seguro. Mire, en el ámbito del seguro, en el ámbito de la ley de salud, los servicios de salud son deplorables en el país, Sí, y pero Proconsumidor no hace hay un nada. aspecto importante. El hecho de que usted sea político no lo descalifica para usted dirigir una institución, porque de todos modos todas las instituciones están Pero dirigidas cuando por usted tiene una políticos, ley, porque todas las instituciones del Estado están dirigidas por políticos, porque son los cuando usted partidos tiene una políticos los ley que que le gobiernan. especifica que tiene que ser una persona comprometida con los derechos de los consumidores y usuarios, En este caso, ¿verdad? sí, y usted lo que hace es que modifica esa ley para que una persona completamente ajena al sector y que lo que hacía era politiquear, esté en ese cargo, la situación es grave. Hay un tema que usted ha tocado de manera lateral, es el caso de la salud. Es un tema muy preocupante. Desde hace muchos años se viene hablando de la necesidad de modificar la ley que dio sustento al sistema dominicano de seguridad social. Hay muchas desigualdades. Ahora se resulta que más del 70% de los recursos que genera la inversión de los fondos de pensiones no han crecido, se están degradando. Cada día se pone más difícil el acceso a los sistemas de salud. Las administradoras de riesgo de salud limitan y obstaculizan que se dé un servicio eficiente. Todavía para usted recibir un servicio medianamente aceptable, tiene que tener una cobertura super Copago. premium, un copago altísimo, a pesar de que la ley dice que no puede ser de 100 pesos. Generalmente son de 4 y hasta 5,000 pesos de copago independientemente, separadamente del uso de la credencial del seguro. Entonces, eso ha creado una serie de distorsiones que cada día afecta mucho más a la población. En ese sentido, ¿cómo usted ve los avances en el caso de la seguridad social y qué sugerencias usted recomienda? Realmente. Porque hay una comisión ahora mismo en el Congreso que tiene varios tiempos supuestamente estudiando una modificación. Siempre se amenaza con hacer una modificación a la ley. Pero eso no aterriza, doctor. ¿Qué pasa? Mire, esa ley se dijo que era tan buena que en su momento se le llegó a llamar Ley Peña Gómez, porque era una ley que supuestamente iba a transformar la seguridad social dominicana, por lo menos en el plano de la salud. Usted habló de un copago. Sí. El copago fuerte que tiene que lamentablemente asumir el usuario es el referido
a los medicamentos. No solo a la consulta, no solo al internamiento, sino sobre todo los medicamentos. 8,000 pesos, que es lo que se le da a un asegurado para comprar medicina al año, es completamente insuficiente. Ellos lo subieron a 12 ahora, pero como quiera, son 1,000 pesos mensuales. ¿Entiendes? Es suficiente. Entonces, aquí, el Proconsumidor debería garantizar o supervisar. Pero ahí está la DIDA. No, que el departamento pero de que la DIDA defensa. tiene voz, pero no tiene capacidad decisoria porque la CISARRIL también está copada por las ARS. Entonces, Pero se supone que la DIDA es el mecanismo establecido pero de la ese seguridad es- social para defender precisamente los claro, derechos claro, pero de- vía resolución le han metido ahí una capacidad de veto que tienen las ARS que inhabilitan a ese órgano y le impiden tomar decisiones favorables al consumidor. O sea, se dice y se habla de modificar esa ley, se habla de que serán cambios, pero eso es solamente en los periódicos y en reuniones. Nunca se cumple con ese cometido. Y déjeme decirle que andando en el tiempo, así como se han degradado otros partidos, al PRM le va a llegar el momento de su degradación, porque recordemos que tienen mayoría en el Congreso Nacional. pero no la utilizan. Entonces, no tiene excusas para no resolver ese problema que hay frente a las ARS. Entonces, tenemos un problema que desde el orden administrativo y existiendo el órgano de vigilancia del mercado, porque el Proconsumidor tiene también la ley 166-12, que le obliga a tener la supervisión, vigilancia y sanción del mercado, y se hace de la vista gorda frente a él. Estamos hablando de un partido que lamentablemente no Porque está a la altura se de supone- los derechos de consumo. Se supone, doctor, que el Estado tiene el deber, la responsabilidad de regular, en el caso de la seguridad social, frente a los intereses tanto de la ARS, de la AFP y de los usuarios de los servicios. Entonces, ha habido una deficiencia en ese sentido. ¿Cuál sería su recomendación puntual en ese sentido? Y si realmente la ley lo ampara. Una decisión reciente del Tribunal Constitucional es risible porque ella establece que no hay límite de edad para reclamar los beneficios de la ley de seguridad social, sobre todo en el plano de la salud y de la jubilación. Pero entonces, óigame qué sentencia da el Tribunal Constitucional, una sentencia interparte. ¿Qué significa eso? Significa- Aterrícelo. Significa que solo aquellos que accionaron en justicia serán beneficiados con esa decisión del Tribunal Constitucional. Es que las leyes no pueden excluir Bueno, la ley se supone que para todos. Sobre todos todo, estamos supuestos. Sobre todo el Tribunal Constitucional tiene que dar decisiones las más de las veces erga omnes, es decir, aplicable para todos. Para todo el mundo. Sin embargo, la decisión que acaba de evacuar el Tribunal Constitucional en el sentido de lo que usted dice es limitativa a quienes hayan sido parte en el proceso que se le llevó al Tribunal Constitucional. Y esto es preocupante porque es indicativo de que hay un lobby de las ARS muy fuerte que incidió para que el Tribunal Constitucional diese una decisión restrictiva. Entonces, en el caso de todos los derechos sociales, sean estos laborales, de jubilación o de salud, en el presente gobierno, cuando se aplican es con carácter restrictivo y el órgano rector, que es el que debería llevar la voz cantante en ello, que es Proconsumidor, simplemente se mantiene callado. Doctor Laos, en ese sentido, ¿qué reformas legales, constitucionales, serían necesarias para garantizar entonces una seguridad social más equitativa e inclusiva? No, yo creo que la legislación no es mala. No es mala. No. Por aquí se habla de la necesidad de cambiar del sistema de seguridad social. Fíjese, si usted se pone a ver, la propia Suprema Corte de Justicia hasta 2019
venía aplicando los derechos sociales de forma progresiva. El problema es que en el cambio de los componentes de la Suprema Corte de Justicia, operado en 2019, se dio un retroceso. Y luego, el año pasado, con la nueva composición del Tribunal Constitucional, se dio otro retroceso. De forma y manera que no es tanto el plano legislativo el que tiene que cambiar, es el enfoque gubernamental sobre los derechos sociales. Entonces, se dice que el actual gobierno es un gobierno de corte empresarial. Entonces, los empresarios están en una batalla campal contra los derechos sociales que incluso llegan a pretender una modificación del Código Laboral, también con un sentido restrictivo, conservador y atentatorio contra conquistas sociales. Yo creo, doctor, que los últimos gobiernos todos han sido de corte empresarial. Pero Fíjese una cosa, doctor. Como que tiene un matiz más acentuado. Hay una situación realmente preocupante. Se supone que la ley de seguridad social es una ley universal, una ley que debe de aplicar para todos, que contempla incluso un sistema de las instancias primarias, donde la gente va primero, la atención primaria, después sigue a los diferentes niveles de atención médica, en el caso del componente de salud. En el caso del componente de pensiones, las pensiones y el retiro es una garantía de la dignidad del trabajador cuando ya tiene que, por razones obvias, abandona el trabajo. Sin embargo, si es un sistema universal, ¿por qué hay sectores, sobre todo sectores políticos importantes, que no se aplican a ese sistema? ¿Por qué la Suprema Corte de Justicia tiene un sistema de seguridad separado, el sistema de seguridad general? ¿Por qué el Congreso Nacional tiene otro sistema de pensiones, los legisladores diferentes a lo de la mayoría de la gente? No le importa legislar para favor de la población porque ellos tienen asegurado su beneficio. Porque otros sectores, muchísimos sectores tienen una cantidad de privilegios. Entonces se supone que una visión global, inclusiva, tiene que se integrar todos esos sistemas en uno solo, que debe ser universal. Cuando se promovió el cambio, esa particularidad de que usted narra existían. Y lo que se dijo es que desaparecerían. En la práctica hemos visto que se han fortalecido. ¿Y por qué se mantuvieron durante esos 20 años? Se han fortalecido porque en la práctica los que detentan el poder saben que eso que usted habla de atención primaria es una mentira. El que entra a un hospital dominicano sabe que eso es un almacén de enfermos y que es una cámara, una antesala hacia la morgue. Pero doctor, entonces, no tanto usted dice que no es necesario modificar la ley de seguridad social, que la ley está muy buena. Es verdad. No es necesario. Y contempla esa... Pero si usted busca, óigame bien, si usted busca toda la jurisprudencia de la Suprema Corte hasta el año 2019, iban en lo que en derecho se conoce como aplicación progresiva de los derechos sociales, que es lo que manda el proceso. Pero a partir de 2019 se nota lo contrario, una retrospección de esos derechos. Y entonces ahí es donde está el problema en la aplicación. Lo mismo que Proconsumidor. Proconsumidor, en el momento en que tuvo una persona comprometida con los derechos del consumidor, operó perfectamente. Una vez los sectores fácticos se movieron para que no hubiese una representación genuina de los consumidores, sino que se buscaron personas ajenas al derecho de consumo, el retroceso ha para sido poder notorio. manipular. Ese es el tema. Sí, pero doctor, mire, el tema de la seguridad social es un tema sumamente apasionante, es una gran deuda que tienen las autoridades del gobierno con el país, porque no es muy fácil uno sentarse aquí y hablar de que la ley está bien, que no. El problema es las personas que van la aplicación. Que van a buscar el servicio y no lo encuentran. Un ciudadano pobre que va a un hospital y no puede recibir su servicio. Mire. Pero no tan solo lo que usted habla de la consulta, que va con un recetario a una farmacia y le dice, mire, esa medicina no se la podemos echar porque no está en el catálogo. Es una discriminación, usted tiene doctor. Un Estado. Es una discriminación. Usted tiene un Estado que en alta mar es capaz de ir a apresar a un ciudadano
por algo que hizo en un medio, pero que es completamente incapaz de hacer valer la letra de la ley en el plano de la seguridad social Bueno, y de la salud. de- Entonces, ahí hay un sesgo que es indicativo de que se está con una visión empresarial del Estado. Todo definitivamente, aquello que deja beneficio es algo que ha de ser protegido. Todo aquello que implica expansión de la seguridad social debe de ser restringido. Eso está claro. sí, pero de todos modos, el tema es sumamente interesante y queremos, lamentablemente, se nos agotó el tiempo y queremos agradecerle su participación, pero sin antes comprometerlo a otro encuentro también para profundizar sobre este tema, porque la verdad que se quedaron muchos puntos que es necesario debatirlo, airarlo y consensuarlo. Amigos, no se vaya porque hay mucho más en Pulso Nacional.